Hoy escuchamos a Álvaro Alés, actual director de comunicación y marketing de Barbadillo y con más de 30 años dedicados al sector. En esta charla se abordarán temas como la estructura de trabajo, el uso rompedor de la IA y el concepto de reputación, todo aplicado a la empresa sanluqueña. Además, Álvaro nos responde a nivel personal qué hay detrás de un DIRCOM y nos cuenta al detalle cuestiones sobre la agencia de comunicación y marketing. Esto y mucho más aquí, en Escuchando con Atención, con Ángel Romero. Se presenta Álvaro Alés. Te cuento un poco mi trayectoria para que te sitúes también, ¿no? Yo estudié Derecho aquí en Sevilla, pero luego hice un MBA en SADE, en Barcelona. Sí. El primer año en Barcelona, bueno, el primer año y medio, el segundo semestre del segundo año, me fui de intercambio a Montreal, Haute Étude Commerciale de Montreal, que es una de las escuelas más antiguas. Sí. Ahí me especialicé en marketing y negocios internacionales. Aparte, de hecho, he hecho algunos cursos más de formación, incluidos en Loyola, el InDigital con ESADE y Loyola. Y a nivel de docencia, pues he impartido clases en un montón de universidades, todas estas que tienen aquí en pantalla, pero entre ellas Loyola y en la actualidad soy profesor de marketing estratégico y marketing operativo en la Universidad Europea. En Loyola daba hasta hace poco marketing estratégico en inglés, AD, en cuarto, AD bilingüe, algunos alumnos de ingeniería y a los de Erasmus, ¿no? Sí. Marketing estratégico en inglés. Siempre de marketing y comunicación, ¿no? A nivel de experiencia, bueno, yo empecé entrando en una empresa multinacional que se llama Diageo y tras un periodo de formación me mandaron a Londres. Estuve 2 años trabajando en Londres para el rango de jereces. Ahí es donde entré en el mundo del jerez, ¿vale? Para Croft Original, ahora todo el mundo conoce Croft Twist, pero la marca líder es Croft Original, que vendía 500.000 de cajas, anuncios en televisión. La verdad que fue una gran experiencia y sobre todo en aquella época que había mucha diferencia con lo que hay ahora en España, pues fue una gran escuela. De ahí me pasé a Madrid a llevar JB, que es JB el whisky y tal, que estuve trabajando en el departamento de marketing, era el segundo anunciante después del Corte Inglés por delante de Telefónica, teníamos 35 millones de euros en publicidad, era una barbaridad. Y ahí es donde aprendí mucho. Y luego me fichó Pernod Ricard, que es la competencia, que lo que tienen es pues Absolut Vodka, Beefeater, otra serie de marcas muy conocidas. Y estuve un tiempo en Madrid, pero luego me nombraron director de marketing en Buenos Aires, ¿vale? Estuve en Buenos Aires brevemente porque luego me fichó Telefónica para un proyecto que se llamaba Telefónica B2B y entre Miami en esta de vicepresidente de marketing y comunicación. Estando allí, un headhunter me llamó para volver al negocio del vino y los licores y me volví a España, entré de director de marketing en Caballero, Lustau, esas marcas. Ahí estuve hasta que en 2004 decidí pasarme al otro lado, montar una agencia. Yo tenía el venenito emprendedor y decidí montar una agencia que se llamó Lateral Marketing y Comunicación, porque para mí el marketing y la comunicación necesariamente tienen que estar integrados. Y bueno, la montamos en 2004-2007, pues la verdad es que en este país se te caía este rotulador y salió un árbol de rotuladores. Era una época muy buena, conseguimos clientes muy sexys, ¿no? Telemadrid, Liberty Seguro, JB, el propio JB, empezamos a ganar premios y nacionales e internacionales y llegó una multinacional del sector que se llama Abbas Media, que quería abrir oficinas en Sevilla y esa me ofreció ser director general de esa empresa, que era principalmente de planificación y compra de medios. Lo que pasa es que quería integrar los servicios totales de publicidad, ¿no? Entonces yo al principio acepté, fui, pero finalmente les dije que no y cuando les dije que no me ofrecieron comprar la empresa, comprar la agencia y así acabó yo en Sevilla, ¿no? Entonces eso fue en 2007, justo antes de la primera crisis del 2008, porque a lo mejor no hubiera pasado si hubiera sido la crisis, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuve de 2008 a 2014 a 2015, sí, al final de 2014, de director general. En 2015 Bodegas Barbadillo me vino por primera vez. El director general había sido compañero mío en Caballero, cuando él era director financiero en Caballero, luego pasó a Barbadillo, director financiero, y acabó director general, pero en aquella época en común pues nos conocimos y tal, y me dijo, mira Álvaro, necesito ayuda en parte de marketing y tal. Yo
tenía mi agencia, bueno, de hecho estamos en mi agencia, y ¿cómo vamos a poder compaginar esto si, bueno, acabas justo de dejar la relación con Arena, entonces con el grupo Abbas, ¿no? Entonces el tiempo que le dedicaba a Arena me lo dedicas a mí, tal que entré en ese formato que para mí era nuevo, que era Interim Management. Esto fue en el 2015. De enero de 2015 a finales del 2018, principio del 19, estuve director de marketing. Fue una época bastante buena, tanto para Barbadillo como para... de hecho, Barbadillo pasó de números negativos a números positivos, medio millón de EBITDA de pérdida a casi 4 millones de euros de ganancia. Y bueno, pues decidí volver a independizarme. Ahí vino la pandemia y curiosamente, pues bueno, yo me reinventé en un grupo multinacional inglés que empecé a trabajar para ellos de manera más activa. Me propuso comprar acciones de la agencia y llevarles a la comunicación y el marketing a nivel internacional. Y desde aquí, desde Sevilla, llevamos ese grupo con sede en el Reino Unido y presencia en Holanda, en Turquía, en Estados Unidos, Australia, bueno. Y bueno, y ahora recientemente, pues en abril, bueno, para ser más claros, en octubre del año pasado me vino otra vez Barbadillo. Lo que pasa es que empecé a colaborar externamente, haciendo un plan estratégico como consultor. Hasta que cuando presenté las conclusiones a principios del 2025 me ofrecieron incorporarme y me he reincorporado el 1 de septiembre, ¿vale? En Barbadillo, de director de marketing y comunicación, ¿vale? Eso es un poco la historia. Aparte de eso, pues yo pertenezco a varias asociaciones, entre ellas, como sabes, por Vanessa, DIRCOM, en la junta directiva, pero también estoy en la junta directiva de esa de Alumni, en la junta directiva de la Europea de Publicidad, que esa se llama EACA Impact Council, y representan los intereses de las asociaciones de agencias de distintos países de Europa. Soy presidente de jurado de esos premios, aparte he sido de varios premios. Ser jurado, que lo sigo haciendo mucho, te permite estar al día porque ves lo último que se hace y bueno, hay un dicho en el sector que es the more you see, the more ideas you have, ¿no? Cuanto más cosas ves, más cosas se te ocurren. Y aparte de eso, bueno, pues decías tú el grupo, ¿no? Uy, está bien, hay que llamarlo. Un segundito. Bueno, pues hasta luego, feliz Navidad. El grupo está formado por dos SL, ¿vale? Una es la agencia 360 grados Marketing y Comunicación, que nace de eso que te he explicado antes, de la fusión con Abbas Media. Y en 2013, preguntabas por GastroPass, pues bueno, primero contarte un poco 360 y luego pasamos a GastroPass, ¿no? 360 es una agencia al uso. De hecho, hemos hecho la última campaña para la propia DIRCOM. No sé si has visto, sí. La campaña de DIRCOM es nuestra. Tenemos clientes de todos los sectores. Este que te he dicho, Style, es el grupo Style que compró acciones. Este se dedica a Contract, que es un sector que hace, imagínate, todo lo que un edificio le das la vuelta y no se cae, pues desde recubrimiento de ventanas o todo algo mucho más B2B, ¿no? Con esto te digo que, mira, aquí tienes un panorama muy amplio de sectores y de clientes de la agencia, ¿no? A lo largo de estos años. Como ves ahí detrás de ti, somos la agencia más premiada a nivel europeo en Andalucía. Tenemos todos esos premios. Todos los de arriba son europeos y los de abajo son todos españoles. Sí, hemos ganado. También tenemos muchos años de existencia, pero en efecto hay un ranking y somos nosotros la agencia más premiada, ¿no? A través de ese nexo con Barbadillo, pues he hecho otros interim management, otros 3 aparte de ese. Y ahora, como te digo, pues GastroPass. GastroPass nace como una promoción para un anunciante que tenía una necesidad, no tenía el dinero para pagar la idea que le habíamos presentado y convertimos esa idea en un producto. El producto funciona muy bien y lo hicimos empresa. Es una guía de gastronomía y turismo que se reparte en hoteles de 4 y 5 estrellas y que básicamente pues lo que tiene es lo que cuando tú viajas te gustaría, es recomendaciones locales de gente de tu mismo nivel. Es una guía premium, como se reparte en hoteles de 4 y 5 estrellas. El perfil de público objetivo que va es gente de adquisitivo medio alto, ¿no? Nosotros preguntamos a un perfil medio alto, no cuál es el mejor restaurante, que es lo que te llevaría a un sesgo de decir o declarar el que más el más bueno, sino a qué restaurante acompañas a tus amigos cuando vienen de fuera. Eso es GastroPass, ¿no? Y la guía es impresa y digital,
tiene en la parte impresa, tiene toda una serie de establecimientos de dónde comer, qué ver, qué hacer en Sevilla, y en la parte digital lo tenemos todos los establecimientos escaneados con una tecnología virtual que es con una cámara Matterport que te permite hacer una visita virtual antes de que es algo que aprecian mucho, ¿no? La calidad es muy buena, puedes incrustar vídeos y tenemos cientos de miles de visitas dentro de la herramienta. El esfuerzo es grabar todos los establecimientos, pero una vez hecho el resultado es muy bueno y funciona muy bien, ¿no? Y aparte de eso, habrás visto por aquí cosas del Betis y tal. Sí. Tenemos la licencia de los vinos del Betis. Esto es porque se lo ofrecieron a Barbadillo no quiso en su día, y yo me presenté con Gastropaz y ganamos el concurso, y hemos lanzado a lo largo de estos años pues 5 vinos. Hemos lanzado, yo tenía experiencia ya previa, hemos lanzado todo eso que ves en pantalla. 2 tintos, 2 blancos, un cava de Gordillo y una manzanilla de Joaquín, y el lanzamiento más reciente que ha sido salsa picante. Qué bueno. Más que pique. Y esto es un poco la empresa, el resumen. Hacemos muchas cosas, tratamos de hacerlas bien y luego las comunicamos, por eso aparecemos en los medios de comunicación, ¿no? Esto es un poco la primera parte. El resumen, sí, me surgen bastantes preguntas, pero la verdad que la trayectoria es una auténtica maravilla, de muchos años de trabajo en el mundo de comunicación. ¿Y cómo es cambiar de muchas empresas relacionadas con el alcohol a Telefónica? Bueno, realmente ya te digo que yo tenía la inquietud de montar mi propia empresa, entonces ahí te abres a cualquier negocio, ¿no? La primera vez Telefónica estaba en la época de las .coms, cuando empiezan a desarrollarse toda la parte de cuando Terra pasó a valer la acción 134 euros más que la propia Repsol, o que es esa época loca, ¿no?, de las .coms, donde no se trataba tanto de crear un negocio real, sino como de crear una red internacional con gente de mucho talento. Entonces, esa época a mí me cogieron desde el punto de vista de marketing también para, tener un equipo en varios países de gente muy preparada. Yo llegué a hacer 170, 180 entrevistas y tener a mi cargo 8 máster en Harvard, porque lo que se trataba era de crear una estructura muy grande, ¿no?, y luego lanzar la bolsa y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, el anuncio, hablando de marketing, yo venía de empresas grandes con presupuestos grandes, pero el anuncio de Telefónica aquel pues, puede costar 3 millones de euros, que era una auténtica barbaridad, ¿no? Eran otros objetivos. Y de hecho, yo estuve poco tiempo en esa porque me llamaron para volver al mundo real de brick and mortar, le llaman los ingleses, ¿no?, de las bebidas, y me volví de director de marketing. Y luego ya cuando cambié a la agencia, pues seguros, ya lo que te he dicho antes, muñecas, hemos hecho de todo. Sí, sí. ¿Y en lo personal te gusta más trabajar en agencia o en cliente? La verdad es que me gusta esta mezcla que llevo ya un tiempo haciendo, porque yo tengo una faceta emprendedora que hace que tenga la vocación de crear empresas. Esto es un veneno que lo tienes o no lo tienes. Y luego el hecho de que, como me gusta mucho la parte de creatividad, de tener una idea y luego hacerla factible y hacerla que se venda. Pues cuanto más amplio el sector, me divierte mucho haber hecho el spot de DIRCOM y a la vez estar haciendo, porque fíjate, una cosa es captación de socios al directivo de comunicación, y otra es vender vino a consumidor. O sea, puede ser más diferente, ¿no? Pero es entretenido tener un espectro amplio. Ahora bien, la especialización siempre te persigue, ¿eh? Porque cuando lo que más valora, si te vas a estudios como los de Scopen, el antiguo grupo consultores, te dicen que lo que más valora un cliente a la hora de elegir una agencia es su conocimiento sectorial de su propio sector. Y eso o lo consigues con experiencia o estudiando. Claro. Pues sí. Y bueno, también te quería preguntar, ya entrando un poco en el mundo de Barbadillo, ¿cómo es la estructura de comunicación y marketing en una empresa como Barbadillo? ¿Cuántos trabajáis? ¿Cómo organizáis? Es muy plana. Tenemos una estructura que básicamente tiene Barbadillo tiene 3 bodegas, ¿no? Una la más conocida en San Lúcar de Barrameda, y luego tiene otra en Ribera del Duero, sí, y otra en Somontano.
Entonces hay un responsable de marketing de cada bodega, que en el caso del Somontano es multitasking y además es una persona que fantástica, que es capaz de hacer marketing y comunicación, él es de formación de periodista también y lleva muy bien tanto el marketing como la comunicación. En Vega Real es un perfil marketing técnico, con enología, con conocimientos de vino y tal y cual. Y donde tenemos más equipo es en Sanlúcar, que ahí hay como la estructura, como te he dicho, es muy plana. Sí. La tengo dividida en lugar de por marcas o por grupos. Hay Consumer Marketing Manager, que trata de la relación con el consumidor, Trade Marketing Manager, que trata con el canal, tanto hostelería como alimentación, gran superficies y demás. Debajo de esta persona cuelga una para hostelería, porque Barbadillo es impresionante el poder que tiene a nivel de trade marketing de hostelería. Tenemos mucha presencia y se invierte mucho desde hace mucho tiempo y hay mucho trabajo en esa línea, ¿no? Luego tenemos un Digital Marketing Manager y hay a su vez una responsable de marketing de la bodega a nivel nacional, porque yo llevo también toda la parte internacional. Entonces el marketing internacional de Barbadillo lo hacemos entre la Consumer Marketing Manager y yo. ¿Y qué diferencia ves tú entre tu primera etapa en la empresa con la que estás afrontando ahora, que has empezado hace casi un mes? Bueno, mira, las diferencias son grandes. Es un poco como volver a tu casa cuando has vivido un tiempo fuera, que todo te resulta familiar, pero todo ha cambiado, ¿no? Un poco es eso. A ver, yo lo pillé, como dije, en el 2015 con 500.000 de EBITDA, hicimos una serie de lanzamientos de nuevos productos, los pusimos en 4 millones positivos. Luego vino la pandemia, ha vuelto a haber una caída, se han tomado una serie de decisiones que algunas no han funcionado y hay que empezar otra vez a arreglar la casa, pero en un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces hemos hecho un plan estratégico muy trabajado, pero cuando te digo muy trabajado es que más de un año de trabajo en la preparación, más con estudios de consumidor, con estudios focus groups, datos Nielsen, muy estudiado a nivel estratégico. Había faltado durante este periodo marketing estratégico. Ahora, una vez hecho el plan, pues se trata de empezar a ejecutarlo. Y estamos empezando ahora, recién, durante, ya te digo, 1 de septiembre hasta ahora. Sí es verdad que hemos lanzado 4 o 5 campañas ya, sí, porque no te puedes parar, pero es un plan estratégico muy serio y muy trabajado. Y quería preguntarte por esas campañas que está utilizando Barbadillo, que es una empresa que tiene más de 200 años de historia, y cómo es trabajar con un realizador como Ferribes en una empresa que todo el mundo diría que es muy tradicional. Bueno, la ventaja que tiene la posición que me han dado es que te dejan libertad para hacer lo que creas, ¿no? Y realmente lo que tiene Barbadillo es contenido, ¿no? Y el contenido hoy es realmente el que manda en la comunicación, ¿no? En Internet no se consumen marcas, se consume contenido. En la medida en la que tú, dentro de tu contenido, la marca se integra de manera natural, de lo que tú estás mirando, los vídeos que recibes, el comportamiento que estés teniendo, pues vas a tener acceso a una publicidad u otra, ¿no? Entonces, las marcas lo que tenemos que hacer es integrarnos en eso. Y el contenido tiene que ser relevante. Y la suerte que tenemos es que tenemos mucho contenido relevante y que hemos encontrado un contador de historias como Ferribes, que él tiene una trayectoria brutal en televisión. De hecho, hacía recreaciones de Cuarto Milenio, con poco dinero y en un mundo en el que no había todavía IA, tenía que reproducir una escena de una película, ¿no? O un libro de Edgar Allan Poe del El Cuervo, ¿no? Y tenías que buscarte el animal físicamente y hacer las cosas. Además que el hambre agudiza el ingenio, pues la falta de recursos te agudiza el ingenio, ¿no? Cuando tú tienes esa capacidad visual y estética también de pues plano, contrapicado, técnica, iluminación y demás, y accedes al mundo de la IA, la IA, los últimos cursos que he estado al respecto siempre dicen que beneficia más al senior, porque sabe hacer las preguntas. Entonces nosotros sabemos crear la historia, hacer las preguntas desde un punto de vista de marketing, y Fer sabe contarlas. De hecho, los guiones de todo lo que has visto los he escrito yo personalmente, que eso antes era una agencia, también es verdad que yo tengo la doble faceta, ¿no? Pero todos los guiones que tú has visto, todos los he escrito yo personalmente. Entonces Fer y yo, en el caso de vídeo felicitación de Navidad, muy documentado con el presidente, hemos ido repasando fechas, buscando en libros, en facturas, en documentos de la empresa,
retratos donde no había fotos, hemos tirado de pinturas y de ahí hemos sacado una recreación histórica bastante fiel y además históricamente contrastada. Y si el presidente Barbadillo, cuando le llegas con la idea de hacer campañas con inteligencia artificial, ¿te puso algún inconveniente? No, al contrario, incluso le dimos la opción, porque el vídeo recoge 6 generaciones, ellos son la sexta y hace un guiño a la séptima, y obviamente pues la mayoría han fallecido ya. Entonces no queda otra que tirar de la IA para reconstruirlo, pero él está vivo. Y dijo que no, que él quería que le hicieran también que le hiciéramos también con IA, y está reproducido con IA. Entonces él lo prefirió. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya pasando a la agencia un poquito, ¿qué clientes a ti personalmente te hacen más feliz? ¿O tienes algún cliente de confianza? ¿O a ti te gusta el picoteo, como se dice, de un martes tengo esta empresa, al día siguiente tengo una que no tiene nada que ver? Hombre, las dos cosas. Te diría que no hay por qué elegir, ¿no? El tipo de perfil de agencia, de cliente, perdón, que más me puede gustar, hombre, todo lo relacionado con la gastronomía y con el vino. Vino y gastronomía están intrínsecamente unidos, ¿no? Y nosotros llevamos aquí, pues, por ejemplo, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que es un marketing muy específico a nivel de asociativo y demás. Tenemos clientes como Petacachicos, que son de atún de Almadraba, o otros de pescado, como el grupo de La Era, de esteros del Guadalquivir, de pescado de estero. La parte de alimentación y bebida, ¿no? Bebida ahora ya solo trabajamos con Barbadillo, lógicamente, pero alimentación y bebida me encuentro muy cómodo porque además me gusta mucho. A mí me han hecho académico, soy académico de gastronomía y de alguna forma unes la pasión con el trabajo, ¿no? Pero el desafío de repente de tener que hacer el spot de DIRCOM, como te digo, también es verdad que estoy en DIRCOM, ¿no? Sí. Pero algo tan soso como una empresa que sí que hace cortinas, claro, que es el grupo Style, pues también se le encuentra. Ahí hicimos precisamente con Fer, pero en versión rodada, un spot, un vídeo corporativo en 6 localizaciones con una bailarina del ballet noruego, que es una pieza una obra de arte. Nos dieron un premio, uno de estos es el mejor vídeo corporativo por ese vídeo, ¿no? Entonces, y ese de repente es pues, de tejidos, telas, cortinas, ya ves tú que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ese es el desafío de trabajar del lado de la agencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y ese proceso creativo lo llevas simplemente tú o...? Bueno, hoy no está aquí porque estamos en cuadro, pero no tengo un equipo creativo. La persona que se acaba de marchar y luego Silvia. Tengo la suerte de tener, yo creo que la mejor directora de arte al menos de Sevilla. Y en el mundo creativo yo creo que es muy importante entender un par de cosas, y es primero que el entorno en el que se crea las grandes ideas, en el que surge la creatividad, es un entorno que tiene que tener unos requisitos de partida. No hay una mejor manera de explicarlo que el buen rollo, ¿vale? Porque el ego y el mundo de la creatividad tiene un componente de ego importante y la autoestima tiene que estar satisfecha, y manejar eso es importante, ¿no? Y en segundo lugar, pues entender que las ideas fluyen, que no pertenecen a nadie, que creas un contexto en el cual empiezas a compartir las ideas y es como si estuvieran ahí arriba y van cayendo y se van materializando, ¿no? Que yo he estado con grupos que se han atribuido la creatividad ellos, cuando yo sé quién había sido, y cada uno se la atribuye él porque realmente la consideran suya, ¿no? Yo no lo critico esto, al revés, ¿no? Es trabajo de equipo y lo importante es que surjan las ideas, ¿no? Sí, y también te quería insistir sobre el organigrama que lleváis aquí en la agencia. Es que es bastante líquido, porque aquí la mayoría somos, salvo 2-3 nóminas, el resto es independiente, son autónomos. Yo soy autónomo también, yo soy autónomo, pero soy autónomo societario porque soy el director general. Pero salvo la directora creativa y, como te digo, 2 personas más de administración y tal, el resto son autónomos y bueno, pues sencillamente repartimos el beneficio con contratos mercantiles en función del trabajo. Y cuando llega el briefing de la empresa, ¿cómo lo analizáis? ¿Lo analizáis entre todos? Sí, se hace una reunión interna, ¿no? Un contrabrief, se elabora
Se elabora el documento de contrabrief tras una primera reunión de análisis del briefing. La verdad es que la mayor parte de las veces tenemos que hacer nosotros el briefing. No te creas que llegan muchos briefings, sino que de conversaciones telefónicas, no te puedes imaginar la cantidad de veces que mando el modelo de briefing que yo enseño en clase, se lo mando a nuestros clientes para que les rellenen las preguntas, porque no es habitual encontrarte con briefings bien elaborados. ¿Y se ha dicho que no a alguna empresa por algún motivo? Sí, algunas veces se han tenido que decir que no a la empresa, o bien porque haya conflicto de intereses con clientes, o bien porque las condiciones de... Digo que un mal cliente hay que animarlo a que se pase a la competencia. ¿Qué es un mal cliente? Pues una persona que te exige algo que vale 10, te exige pagarlo a 6, luego encima cuando ya lo tienes te pide cosas por valor de 12 y encima te paga pues tarde y mal o muy mal, ¿no? Ese tipo de cliente no solo decirle que no, sino tener un cliente activo y rentable y en funcionamiento, y tener que decirle, mira, no me sale rentable, claro, y tener que renunciar. ¿Y cómo ve Álvaro Alés el futuro de la agencia? ¿De esta agencia? De esta agencia. Bueno, pues yo espero que un relevo generacional o un relevo interno en algún momento, ¿no? que continúe con la agencia, y lo que lo veo es, como te digo, la IA no es una herramienta, eso es como cuando entró el teléfono móvil, la gente decía, yo no tendré un teléfono móvil, todo el mundo tiene uno, o cuando empezó Internet y no se tomó conciencia. O sea, la IA es una realidad que ha venido para quedarse, y la integración con nuestra profesión va a cambiar por completo el modelo, ¿no? Entonces, lo que decía antes de que las personas seniors se están beneficiando más, bueno, si los juniors os entendéis eso y os ponéis a trabajar en esta línea, le vais a sacar mucho partido, ¿no? Entonces yo creo que con la IA con menos personas se van a poder hacer más cosas. Eso es. Y has pasado por muchísimas empresas. ¿Cómo crees que ha evolucionado, ya a nivel personal y opinión total, sobre el concepto de reputación en una empresa? Por ejemplo, con Barbadillo. El concepto reputacional cambia mucho, y además cambia con la propia el propio concepto, ¿no? de como hoy en día vivimos las noticias, ¿no? Que es todo efímero. O sea, hoy en día, aunque no nos queremos meter en política, ¿no? Pero un escándalo se tapa con otro escándalo, y las noticias duran muy poco, ¿no? Entonces, las crisis reputacionales muchas veces se le da más importancia dentro de las empresas que fuera, ¿no? Es cierto que, y esta es una asignatura que yo imparto, con lo cual te tengo que decir que el escenario ideal es estar preparados para crisis, porque las hay, siempre las hay. No puedes anticipar qué tipo de crisis vas a tener, pero sí un protocolo, tienes que tener preparado un plan de crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú te preparas el plan de crisis, como las crisis ahora duran menos, pues saldrás a flote mejor con la reputación, ¿no? A nivel reputacional. Pero lo cierto es que la capacidad de recordar, o sea, sobreestimamos la capacidad de los consumidores de recordar. Hay estudios como Javas Media, como Meaningful Brands, que demuestran que a la mayor parte del mundo, ¿vale? Se hace en varios países, pero al 90% de los españoles no le importaría nada que desaparecieran. O sea, a la mayoría de los españoles no le importaría nada que desaparecieran el 90% de las marcas que conocemos. O sea, que imagínate todos esos departamentos de marketing y comunicación trabajando para marcas que realmente al consumidor no le importa que desaparezcan, ¿no? Y esto es darse cuenta de eso, pues es relativizar la reputación y tratar de entenderla en su justa medida, ¿no? En la agencia decís que tenéis el lema de creemos en lo que creamos, y ¿crees que la empresa, más allá de hacer un spot, necesita crear valor y conectar con las personas? Mira, eso es lo único que se diga al marketing. O sea, te digo al revés. O sea, el marketing, cuando a mí me preguntan, o mira, en un consejo de administración, me decían, ¿para qué sirve el marketing? Para vender más, para comunicar, todas esas son funciones que evidentemente son inherentes, pero realmente el marketing lo que se dedica es a crear valor para la marca. Y la marca es el activo intangible más valioso de cualquier empresa, con lo cual estás creando valor para la empresa. Es lo único que además yo esto lo repito
hasta la saciedad dentro de los equipos y fuera en comité de dirección, que marketing nos dedicamos a crear valor. Entonces, es muy fácil. Si Barbadillo, que tiene 200 años y tiene una serie de activos inmovilizados y demás, se fuera a vender ahora, sin ninguna duda, la marca, no importa cuál fuera el criterio de valoración para la compra, sería un factor multiplicador. Claro. Es decir, la marca multiplicado por tanto es el valor de la marca, ¿no? ¿Y quién le insufla valor a la marca? Pues marketing y comunicación. Exacto. ¿Y cree que los años, por ejemplo, Barbadillo, que tiene un poquito más de 200, importa? Hombre, vamos a ver. Si pones el valor de una marca memorable, esto lo imparto en clase y es de fórmula matemática literal que yo repito también hasta la saciedad. La fórmula de una marca memorable matemáticamente sería la suma de la personalidad más la notoriedad multiplicada por el tiempo. Tú la personalidad la construyes, la notoriedad la puedes alcanzar con presión publicitaria. Yo recuerdo una época de Telefónica en que tenía tanto dinero que le metían en un fin de semana los mismos GRPs, si has estudiado, que a lo mejor otras empresas hacían en 3-4 meses. Y después de un fin de semana de campaña, es decir, estudios de consumidor, sí, este anuncio que lleva 3 o 4 meses, y el anuncio llevaba 2 días y era solo por la presión publicitaria tan enorme que se había metido, ¿no? La notoriedad la puedes conseguir con presión, ¿no? Decía, personalidad más notoriedad, entre paréntesis, multiplicado por tiempo. El tiempo es el factor multiplicador. Entonces, claro que es importante, es el decisivo. Claro. Piensa Coca-Cola, el tiempo que lleva y que no deja de invertir porque sabe que el activo va creciendo, ¿no? Sí, a pesar, por ejemplo, Coca-Cola, de que es un producto que cada vez se dice más que es más perjudicial para la salud con el tema del azúcar y es más perseguido, y aún así sigue vendiendo más y no claro, y bueno, se reinventa, saca opciones 0, 00, 000, ahora hay cervezas 000. Nosotros acabamos de sacar un vino sin alcohol y no es el primero, vamos a sacar muchos más. Hay una tendencia entre un grupo de personas, el alcohol con moderación y el vino en particular es un alimento saludable, considerado así por la OMS, en cierta dosis y sin excesos, ¿no? Pero hay una tendencia global hacia un tipo de vida para un tipo de perfil de persona sin alcohol. Oye, pues ¿por qué no vas a tener la marca y disfrutar de un momento de vino? El otro día caté un vino sin alcohol que me sorprendió, que yo me lo tomaría de verdad porque me sabía de verdad a vino. ¿En tu día a día? Sí, me lo tomaría un día que tuviera trabajo, porque a mí me gusta el vino y el sabor me convenció. Qué bueno. Y ya entrando en la figura de un director de comunicación, que también representas a la Asociación de Directores de Comunicación, como portavoz, si no me equivoco. Bueno, estoy como secretario de DIRCOM, ¿no? La Junta. Sí, de DIRCOM. Te quería preguntar sobre qué aptitudes necesita un director de comunicación de una gran empresa como, por ejemplo, Barbadillo. Bueno, a ver, evidentemente la primera sería solidez y aplomo comunicando. Eso es imprescindible, ¿no? Tienes que tener ese don, y si no, luego resolutivo sin necesidad de apoyo, en el sentido que te vas a encontrar con conflictos que vas a tener que solucionar y tú no puedes ir para atrás al director general o al presidente de la compañía y decir, oye, me he encontrado con este problema, ¿qué hago? No, oye, me he encontrado con este problema y lo soluciono de esta manera. O sí, puede generar una crisis reputacional, vuelves atrás pero diciendo, oye, esto es lo que yo haría, ¿qué te parece? Para validar la estrategia, ¿no? Pero eso resolutivo, sin necesidad de apoyo, sería fundamental también. Luego saberse rodear de gente, de equipos, de fundamental, igual que antes me preguntabas por la IA y tener un realizador, pues tener una agencia de comunicación a la que puedas recurrir externamente para que tenga más credibilidad que por ti mismo, pues sobre todo en tema de crisis reputacional y también en el día a día, porque no es lo mismo que tú llames a las puertas de los sitios que lo haga alguien por ti, porque no hay un interés comercial por medio, ¿no? Entonces, rodearse bien sería el siguiente, ¿no? Si tienes esas tres, solidaridad, ser resolutivo y luego una buena agencia, proactividad también es muy importante, ¿vale? Anticiparte a los problemas. Eso sí es crítico en el caso de un director de comunicación. En realidad, si te coges el spot que hemos hecho, vas viendo ahí las características que definimos de un director que anticipa regulaciones, tienes que tener capacidad de negociación y de relación con los interlocutores, ¿no? Pensar en sindicatos o cuando crisis que se han visto de compañeros del DIRCOM, una crisis puede ser un incendio de un petrolero, que eso ha pasado.
en Cepsa o una estación en fin, que son cosas que pueden afectar incluso a la vida de las personas, ¿no? Entonces hay que saber reaccionar. Y a nivel personal, ¿cómo ves de importante salir de tu ambiente de confort, por ejemplo, para tú que has tenido una trayectoria impecable por muchos países, salir de casa e irte a buscar, por ejemplo, allí en Canadá? Pues mira, yo lo recomiendo, pero también recomiendo volver. Es decir, creo que irse y formarse fuera, aprender y traer lo mejor de fuera de vuelta aquí nos hace crecer. Yo tengo un spot que lo enseño mucho, que Andalucía es, para hacerlo muy corto, este es un sitio muy curioso porque si tú te encuentras con un tío de Sarauz, de Sanjenjo o de Arrasa en una feria, por ejemplo en Provine, en Düsseldorf, en Alemania, y el tío te va a decir que es gallego, vasco y catalán. Te encuentras con un tío de la línea de la Concepción y te va a decir que eres de la línea de Concepción, de español, de Cádiz no es anti-Cádiz, y andaluz no se acuerda, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros aquí en Andalucía tenemos un concepto que una amiga que es muy culta, Lourdes Acosta de Canal Ser, le llama identidad sobrante. Es que no lo necesitamos, es decir, que está implícito. Es verdad esto, pero también es verdad que al decir que eres de Sevilla, estás diciendo que eres español. Y enlazando con lo que has dicho, pues yo creo que está muy bien irse fuera, formarse y volver. Entonces el spot termina diciendo: Andalucía, vuelve y quédate. Sí, antes has hablado de nuevas generaciones y eres docente. ¿Te gusta dar clase y ver las nuevas generaciones y te permite estar al día de, como te has dicho, de las nuevas tendencias? Mira, justo esa es una de las dos razones por las que doy clases. Yo, la verdad que imparto clases de manera completamente... No si la palabra es desinteresada, pero es que lo es. Una es la que acabas de decir, pero te lo voy a poner en palabras de mi padre. Yo la primera vez que me ofrecieron dar clases, yo estaba viviendo en Londres, me ofrecieron dar una clase aquí en Sevilla, me ofrecía la oportunidad de volver a casa y ver a mi familia y tal, y mi padre se sentó en primera fila. Mi padre tenía 3 carreras, una persona muy, muy culta. Y cuando terminé la clase me dice: oye Álvaro, esto se te da bien, no lo dejes nunca, por 2 razones. Primero, porque te obliga a mantenerte actualizado. Yo, para prepararme una clase de marketing estratégico, por ejemplo, pues cada hora de clase son 4 de preparación. Claro. Una vez que ya está preparada, hombre, pues actualizarla nada más, ¿no? Pero va así, y yo doy 4 horas días de 3 horas, pues 3 por 4 son 12, y esas horas de preparación las sacas del tiempo de la familia, ¿no? Entonces, por un lado, te obliga a mantenerte actualizado, y por otro, compartes tus conocimientos con las personas que además lo necesitan, ¿no? Y esa parte también es bonito, ¿no? Yo, precisamente por este vínculo y este recuerdo de lo que me dice mi padre, cada vez que me ofrecen dar clases, digo que sí, pero yo nunca he hecho nada proactivo para salir a buscar para dar clases. Siempre he respondido a llamadas. Hay veces que por un bolígrafo, una sesión, una bolígrafo con la corbata, un regalo quiero decir, y otras veces pues a lo mejor con una retribución económica, porque requiere... Lo que sí hago es que normalmente lo que obtengo de las clases se lo devuelvo a la familia. Como se lo quito a la familia, por ejemplo, hace poquito me fui con mi mujer a Londres de fin de semana, porque llevaba desde que entré en Barbadillo el 1 de septiembre todos los fines de semana trabajando. Digo, mira, vámonos a Londres, y fue con el dinero de la Universidad Europea, que esto ellos no lo saben, pero me lo gasté en eso. Qué bueno. Y me llama mucho la atención, en clase, en el máster, nos hablan mucho de lo importante que es en nuestro ámbito el LinkedIn, que es como tu página web personal. Y me llama mucho que el tuyo está perfecto. Y te quería preguntar... Bueno, pues yo no le dedico mucho tiempo, ¿eh? No sé si está perfecto. Pues impresionante, porque cada punto que nos dicen lo tienes. Y te quería preguntar si a la hora de relacionarte en el ámbito, ¿miras mucho los LinkedIn o es puro currículum? No, vamos a ver. Yo lo utilizo menos de lo que diría, pero por falta de tiempo. Ahora, que creo que es la mejor herramienta que tenemos los profesionales a nivel de redes sociales, sin ninguna duda. Yo lo que trato de hacer es contenido, artículos, de vez en cuando, publicaciones que sean relevantes. Ahora me van a publicar un artículo hay una revista que se llama Muy Interesante, y justo me va a publicar algo muy, muy concreto, muy chulo, que es un artículo que a mí me gusta escribir. Entonces, cuando tengo tiempo escribo un artículo y colaboro con medios de comunicación o con medios sectoriales y tal, ¿no? Entonces eso los comparto en LinkedIn.
Trato pues de publicar poco, pero publicar con contenido. Eso es. Y ya por último, para terminar, ¿qué consejo me darías a mí o a cualquier profesional que está empezando en el mundo de la comunicación y el marketing de cara al futuro? Pues mira, lo primero que te diría es que trates de identificar lo que te gusta. Porque si trabajas en lo que te gusta, como me pasa a mí, vas a ser feliz. Yo paso el 75% del tiempo que estoy despierto en temas relacionados con el trabajo. Si estás en algo que no te gusta, el 75% de tu vida es desagradable. O sea, que trates de identificar muy bien aquello que te haga feliz, aquello donde tú... Oye, y si no, hay una verdad, ¿no? Que es que si haces las cosas con fe, acabas teniendo fe en las cosas. Es decir, que también es verdad que puede ser que haciendo las cosas muchas veces acabe gustándote, ¿no? Pero si encuentras aquello que de verdad te gusta, todo el tiempo que pases dedicándolo a eso estará bien invertido, ¿no? Y luego el segundo consejo que daría es que entendas que cuando termina el sacrificio empieza el fracaso. Es decir, que la gente que funciona de verdad es porque se le ocurra de verdad. Y eso quiere decir idiomas, eso quiere decir estudios, eso quiere decir libros que esta generación no lee. Yo, todos los libros que se recomiendan en la bibliografía en la Universidad Europea, previamente me los leo. Además me los leo en inglés porque de esa forma matas dos pájaros de un tiro. Yo hablo inglés y francés. Yo les recomiendo que los idiomas, por supuesto, son obligatorios, la formación continua, y eso a través de puedes hacerlo con... Yo tengo Audible. Vas andando o estás haciendo deporte y te escuchas un libro. Un podcast o un podcast. Pero vamos, yo libros enteros. Think It Fast and Slow, un libro que cualquier persona que ha hecho un máster se debe leer. Un premio Nobel de Economía que se lo han dado a un psicólogo. Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. O me da igual, o Blue Ocean Strategy, o empiezas por esos y acabas con otros más sofisticados, ¿no? Pero formarse continuamente. Sin sacrificio, fracaso. Qué bueno. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. Nada. La verdad que ha sido un auténtico placer y me has dado lecciones que me llevo ya a nivel personal. Nada, me alegro, hombre. Así que muchísimas gracias por acogerme. No era mi intención dogmatizar, sino compartir. Bueno, también has compartido, y la verdad que ya de tu experiencia con tantos años en el sector y con tanto vivido, es un placer escucharte. Pues nada, gracias a ti por tu tiempo. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad.